Muy buenos días a todos. Es un verdadero gusto para ACDE presentar esta conferencia del ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero químico Roberto Kramerman. La invitación se funda en la formulación de una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuál es el futuro de la industria en el Uruguay? Y se plantea desde una visión estratégica sobre las posibilidades productivas de nuestro país. ACDE considera que este es un tema que genera interrogantes. Cuando Uruguay se posiciona preponderantemente como productor y exportador de commodities y proveedor de servicios, surge la pregunta sobre los nichos en que nuestro país puede ser competitivo. La bonanza de precios que se ha dado a partir del año 2004 y el buen manejo macroeconómico permitió que se desarrollaran actividades económicas que antes tenían poca relevancia en la oferta exportadora del país. Ello hizo crecer las ventas al exterior y dinamizó la economía en general. Pero estos rubros son fundamentalmente commodities, por lo que nuestra economía no llegó a modificar su estructura productiva. Por rubros, los 10 principales puestos en exportación durante el primer semestre del año 2010 se reparten entre 3 empresas vinculadas con granos, una industria láctea, una maderera y una arrocera. Mientras en la última década del siglo pasado las ventas de commodities crecieron a una tasa anual del 0,7% entre 2000 y 2009, lo hicieron al 15%. A principios de esta década, las materias primas representaban el 28,6% de las exportaciones totales, para alcanzar el año pasado el 41%. Al mismo tiempo que se verifica este crecimiento, de acuerdo a un sondeo realizado por la Cámara de Industrias, publicado en estos días en la prensa, los empresarios industriales anuncian que reducirán su inversión en 2011 hasta un 12% del PBI del sector, la tasa más baja desde 2003. De acuerdo a la encuesta anual de inversión del sector, al ser consultados sobre las dificultades que los empresarios encuentran al momento de tomar decisiones de inversión, los industriales ponen énfasis en la restricción de la demanda externa e incertidumbre sobre las relaciones laborales. El desafío para Uruguay es, pues, intensificar la producción y agregarle valor, lo que se logra cuando se incorpora tecnología e innovación a los procesos productivos. Un objetivo fundamental para alcanzar mayores niveles de desarrollo industrial está vinculado también a la transformación del sistema educativo. Dicha reestructura deberá orientarse a la generación de mayores capacidades para favorecer la innovación y a contemplar las necesidades del sector productivo, priorizando la formación por competencias y la educación para el trabajo. Por todo esto, resulta especialmente interesante tener la oportunidad de escuchar esta mañana al ministro de Industrias, ingeniero Roberto Kramerman, y aumentar un diálogo con los empresarios presentes. Muchas gracias. La mecánica del evento es como de costumbre. El expositor hablará aproximadamente 30 minutos, luego comenzaremos el tramo de preguntas, por lo cual ustedes ya pueden estar formulando las preguntas que las asistentes de ACDE las llevan a la mesa. Gracias. Buenos días a todos y a todos. Quisiera agradecer en primer lugar la invitación realizada y decirles que es un gusto estar con ustedes y en particular por el tema como ha sido planteado, empezando por la introducción que ya ha dado una buena pauta de cuáles son los éxitos que ha tenido el país y cuáles son los desafíos que el país tiene. Así que entonces la pregunta se refiere al futuro de la industria en Uruguay y además aclara el subtítulo desde el punto de vista de una visión estratégica, o sea, mirando el largo plazo. Lo primero, introducción, es saber, cuando uno da una mirada estratégica, en dónde estamos. Y en dónde estamos corresponde en parte a algunas de las cifras que, de todas maneras, en forma gráfica se expondremos a continuación. Y esto lo que tiene que hacer es moverse. Ahí está. ¿En dónde estamos entonces? Es en el momento a nivel internacional, mencionaba en la introducción el tema de la demanda externa, en la superación de un escenario internacional complejo, con una crisis, partimos entonces de que está superando el mundo una crisis financiera con externalidades negativas en el campo real,
No nos vamos a extender en esto porque es muy conocido, pero la situación que se inició en los países desarrollados, que sigue afectando hoy y poniendo en duda el desarrollo económico de varios países de Europa y también el tipo famoso de forma de letra que va a tener la salida de la crisis en Estados Unidos, ha tenido en Uruguay una situación mejor que la esperada cuando en el 2008 todo el mundo estaba, como nosotros, asustado con cuál sería la consecuencia de la crisis económica financiera. Las respuestas de política que tuvo Uruguay, en parte debido al manejo macroeconómico de los años previos, en parte al enfoque sectorial que se dio a esas respuestas de políticas, redujo el impacto, se preservó el empleo. Estamos en el comienzo de una recuperación aún inestable, pero que en el caso de Uruguay está siendo muy fuerte en los valores de exportación, en la proyección del Producto Bruto Interno, que el gobierno lo ha hecho 6,5%, pero por 6,5% en el año, pero que viene cada vez cambiando hacia un valor mayor. Y en el hecho de que hay muchos capitales hoy en el mundo, nacionales, extranjeros, en busca de rentabilidad, en busca de inversión productiva. La situación hoy luce bastante más favorable para el mundo en general, pero para el Uruguay en particular, que hace un año. El impacto, como todos sabemos, fue reducido de la crisis y en ese sentido el PBI alcanzó los 33.000 millones de dólares y la tendencia, como se visualiza en la gráfica, es creciente a pesar de la pequeña caída desde el punto de vista de las exportaciones de bienes. El PBI siguió creciendo y lo hizo a un ritmo del 2,9% el último año y a un promedio anual de más del 6%. El sector industrial, que es el que nos ocupa hoy, si uno ve la perspectiva en el largo plazo, entre 2002 y 2009, claro, partimos del momento quizás un poquito más bajo, pero bueno, nos referimos de todas maneras, ya en el 2005 había sido recuperado el volumen físico. En el crecimiento del Producto Bruto estamos en un 14%, valor anual entre 2000 y 2009. Y ese valor de crecimiento del Producto Bruto Industrial nos ha llevado a tener hoy más de 4.500 millones de dólares. En el 2010 seguramente estemos en ese valor. Así que sacando el factor de cómo se visualiza la composición general que ahora vamos a ver de la economía en cuanto a su estructura entre los diferentes sectores, el sector industrial ha tenido un crecimiento fuertísimo y les adelanto un poco más a lo que va a venir. Nosotros tenemos la expectativa, las proyecciones, las prospectivas que se han venido haciendo al interior del gobierno de que el crecimiento va a continuar entre el volumen físico y el aumento de precios, esos dos factores, a un ritmo muy similar al ritmo que venía, lo cual va a llevar de que el Producto Bruto Industrial pase a tener valores que hoy son del 14% del Producto Bruto total a valores superiores. La industria tuvo un fuerte protagonismo entonces en el crecimiento de toda la economía. Los distintos sectores, como ustedes pueden ver ahí, están representados hacia la derecha los de crecimiento y hacia la izquierda los sectores que han tenido de crecimiento. La mayoría de los sectores, y digo la mayoría porque los promedios siempre ocultan disparidades, la mayoría de los sectores han tenido un crecimiento positivo y lo hemos tenido en sectores que van desde la industria, agroindustria, fundamental para el país, a sectores que son industriales con origen de materias primas no agrícolas. En ambos casos Uruguay ha tenido un fuerte crecimiento, lo cual se ha traducido en los últimos años en un mayor empleo y en nuevas empresas. Estos números quizás son menos conocidos. Ustedes verán que el personal ocupado en la industria en el año 2009 ya alcanzó 127.000, casi 128.000 personas, un porcentaje alto de la fuerza laboral, donde las pequeñas y medianas empresas acumulan el 63% de los empleos, acumulan, claro, en el número de las empresas un número mucho más alto. Y también que el número de empresas industriales alcanzó casi los 14.000 empresas. Y aquí está un poquito centrado, quizás en empresas netamente industriales. Si nosotros consideramos las empresas
que tienen que ver con todo el sector productivo, bueno, el personal ocupado y la cantidad de empresas es muy superior, tanto si consideramos servicios, logísticos, turismo, construcción y los otros sectores. Ahora bien, lo que decía en la introducción el presidente es que la estructura económica se mantiene fuertemente especializada. Los bienes primarios, y es interesante compararla entre qué exportamos, que es lo que siempre miramos, y qué importamos. Y ahí se ve entonces el hecho muy reconocido, visto como negativo, que así lo es en alguna parte, de una fuerte especialización en productos primarios, y visto como positivo por los años que vienen, en que Uruguay es un polo alimentario de primer nivel y que, digo por los años que vienen, dado como las tendencias mundiales, esto va a tener una significación cada vez más importante en las exportaciones de esos rubros. Nuestras exportaciones alcanzan 58% en bienes primarios, intensivos en recursos naturales, o sea, industriales, pero intensivos en recursos naturales, 20%, 11% de baja tecnología, 7% en media y recientemente 2% en alta. Y digo recientemente porque los valores de media, baja y media tecnología están creciendo fuertemente este año, de la mano del crecimiento de la industria automotriz, entre otras. Ha crecido en los años pasados también muy fuertemente los productos de alta tecnología de la mano de la industria, por ejemplo, farmacéutica y veterinaria. No está considerado acá un factor importante, que la exportación de bienes y servicios sumadas van a alcanzar 10.000 millones de dólares. Acá estamos viendo más bien la exportación de bienes, 7.500 millones, pero Uruguay tiene también en los servicios exportaciones de bastante tecnología, ¿verdad? O sea, crecientemente los sectores logísticos, de turismo, de software, están impactando y muy positivamente en la composición. Yo creo que en el futuro tenemos que hablar cada vez más, se habla siempre de exportaciones y tenemos que hablar más de exportaciones de bienes y servicios. Siempre se habla más bien de exportaciones de bienes. Pero de todas formas, la fuerte especialización, que es una vulnerabilidad en el futuro, se contrasta adecuadamente cuando uno ve el anillo exterior y cuando ve entonces cuál es la composición de las importaciones que tienen, en ese sentido, una estructura, no digo opuesta, pero bastante distinta a las exportaciones. Y eso ahora en momentos en que, con diferencias de que alguna vez la balanza comercial es más positiva o más negativa, de todas maneras los valores exportaciones e importaciones son relativamente similares en escala, y como ustedes ven, los bienes primarios tienen una menor importancia y suben la parte de mayor tecnología. Muy bien, entonces, el resumen de este primer trozo que se decía es: Uruguay sigue especializado en forma importante en su estructura económica, en bienes primarios. Sin embargo, han aparecido nuevos sectores. La industria tenía un comportamiento muy positivo, superior a la media del Producto Bruto Interno, y ese comportamiento positivo se ha dado en los sectores tradicionales y se ha dado en sectores nuevos como los que mencionaba. Ahora bien, cuando uno va a tener una visión estratégica, lo otro que dice, bueno, aparte de cómo venimos, lógicamente, en una presentación no vamos a profundizar en un montón de temas más que podríamos tener, pero lo que tiene que mirar es, aparte de cómo venimos interiormente, cuáles son los cambios en la estructura económica mundial. Los cambios en la estructura económica mundial, hacia dónde va el sistema capitalista, en definitiva, en su modelo de acumulación, tiene muchos elementos diferentes. Pero nosotros queremos recalcar los que tienen que ver con el sistema productivo. Uno podría hablar perfectamente y bastante tiempo sobre los temas financieros, económicos, la relación entre el mundo del dinero y el mundo de la producción y la importancia que hoy tiene para los países y para, por lo tanto, sus políticas económicas. Pero nos vamos a concentrar en dos hechos que son, a nuestro juicio, fundamentales. La fragmentación de los procesos productivos, algo que se viene dando de los años 80, 90, gracias a los avances, por un lado, de la química y de la física, y por otro lado, gracias a los avances de la informática. La posibilidad de que aquello que había que hacer en un solo lugar físico o que había que hacer en un solo país, ahora se ha
podido recortar en varias etapas un solo proceso, y esos procesos no solo no se hacen a veces en el mismo lugar físico, sino que se